Queridos televidentes, estamos ya en el segmento de consulta médica con Peter Jaramillo y recuerda que tienes la opción de llamar a los teléfonos que están en la pantalla para que puedas comunicarte con nosotros y guiarte en tu calidad de vida y darte recomendaciones para mejorar tu salud. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy trascendental, porque cada vez va aumentando la incidencia de esta enfermedad y se trata de el cáncer de tiroides. Así es que mucha atención de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque tengo un invitado muy interesante, que es el doctor Cristian García, especialista justamente en cuello, cabeza y en cáncer de tiroides. Él trabaja en el Hospital Espejo y también en el Hospital de los Valles, muy bien capacitado en Brasil y en algunas partes del exterior, y vamos a hablar sobre el tema de cáncer de tiroides. Así es que, mi querido Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Peter, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de poder llevar cada vez información con el objetivo de que nuestros pacientes, nuestra comunidad se entere de formas de cómo prevenir. Este tema es muy interesante debido a que, como tú mencionaste, la incidencia del cáncer de tiroides cada vez va aumentando. Sin embargo, a mí me gusta empezar las charlas enviando un mensaje a nuestros pacientes. No es el objetivo de alarmar, sino comunicar, enviar un mensaje de cómo poder prevenir, y sobre todo las enfermedades de tiroides se les debe tratar con mucho interés, pero también con mucha calma. En primer lugar, la gente quisiera saber, porque nosotros sí sabemos, pero la gente quisiera saber dónde está la tiroides y cómo se manifiesta el cáncer de tiroides. Bueno, la glándula tiroides, al igual que varios órganos, es un órgano endocrino. Se encuentra en el cuello, precisamente en la parte anterior, inferior a la mandíbula, pero superior a la horquilla esternal. Nosotros podemos palpar esas estructuras, pero es una glándula que no debe observarse, no debe tener ninguna alteración, debe trabajar y tener una forma normal. Siendo así, en situaciones normales nosotros no deberíamos ver ninguna alteración. Sin embargo, alteraciones muy sutiles, como por ejemplo la presencia de nódulos, inclusive de 1 centímetro, fíjense que 1 centímetro es muy pequeño, pero en pacientes delgados sobre todo ya podría ser visible. Entonces, a veces nuestros pacientes no captan ellos por su propia cuenta que tienen alguna alteración, sino nuestros familiares, quienes están a nuestro alrededor, observan nuestro cuello y observan alguna alteración que nos lleva a una investigación. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un autoanálisis o un autochequeo, ¿cómo nosotros podríamos determinar? Bueno, hoy nos ha visitado, de hecho, una de tus pacientes, pues Giselle está aquí y le damos gracias por estar aquí presente. Quisiéramos hacer una demostración, ¿cómo se puede hacer una palpación de la glándula tiroides? Giselle, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, aquí viniendo a dar un testimonio para que no tengan miedo y se realicen la cirugía si es necesario hacerse. Claro, ¿cómo te diste cuenta que tenías problemas de la tiroides? Primeramente comencé a sentir un poco de mareo, sentía como que estaba un poco flotando, entonces ahí es lo que yo me asusté, porque dije, ¿qué es lo que me está pasando? Me fui a hacer un examen y de ahí comenzó. Y ahí fuiste poco a poco investigando hasta que descubrieron que tenías un problema en la tiroides, ¿verdad? Sí. Mira, Giselle, el día de hoy vamos a hacer una demostración. Cristian, si me ayudas, claro. A ver, aquí nosotros tenemos un pantoma, más o menos, de la glándula tiroides, que sería esta la ubicación, exacto, ¿verdad? La ubicación de la glándula tiroides, como había mencionado, es en la parte anterior del cuello. Entonces, la glándula tal cual se encuentra sobre la tráquea. La tráquea estaría representado por esta estructura blanca, y la glándula abraza a la tráquea bajo la laringe. Entonces, una forma de poder nosotros palpar la glándula tiroides, realizado por un médico, un colega profesional, pues es lo más sencillo, es realizarlo por la parte posterior, con las dos manos como una guía entre ellas, y buscando alguna alteración, tanto en su lado derecho como en su lado izquierdo, de arriba abajo, pudiendo explorar e identificar si estuviera alguna estructura comprometida y a veces lesiones de hasta 1 centímetro. En este momento lo que tú estás palpando es esta zona de acá. Estaría palpando la glándula tiroides. ¿La palpación tiene que ser profunda o superficial? La palpación tiene que ser consistente, tiene que ser firme. Tenemos que intentar identificar estructuras. Entonces, si yo palpo sin la necesidad de que sea algo fuerte, sin necesidad de que llegue al estrangulamiento, nosotros podemos ya palpar estructuras como la laringe en la parte superior, y vamos identificando hasta poder palpar alguna lesión que nos parezca sospechosa. Ya.
Ahora, normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de diagnóstico, de chequeo, suelen preguntarle o decirle a la paciente que trague saliva. ¿Por qué es ese examen? En el momento que estamos nosotros palpando la glándula tiroides, nos encontramos con estructuras que son fijas, pero a la vez son móviles. La glándula tiroides está ubicada detrás de la tráquea, ¿no es cierto? Perdón, anterior a la tráquea, fija por unos ligamentos. Al momento de pedir que el paciente trague, vamos a hacer la demostración. Traga, por favor, traga saliva. Podemos ver que por el acto de la deglución, la laringe sube y nuevamente regresa a su posición. Al momento de subir, lleva consigo a la glándula tiroides, entonces yo podría caracterizar alguna lesión o alguna estructura de la glándula. El momento de la deglución se levantó acá. Se levanta la glándula tiroides. Ahí te facilita la palpación en la glándula tiroides. En la glándula tiroides, exacto. Perfecto, entonces por eso piden tragar saliva el momento del chequeo. Ahora quisiéramos que nos expliques cómo se manifiesta en este pantoma el cáncer de tiroides. Bueno, la glándula tiroides, miren, es una estructura que está comprendida por dos lóbulos. Es prácticamente como si fuera una mariposa o un escudo en el cual está protegiendo o recubriendo la tráquea. Existen alteraciones que la más frecuente en nuestro medio es el aparecimiento de nódulos, es decir, aumentó de tamaño en alguna porción de una de las mitades de la glándula tiroides o de toda la glándula tiroides, que se conocen como nódulos. En ocasiones la glándula tiroides aumenta todo de tamaño, produciéndose una alteración que se denomina bocio. Son las alteraciones más frecuentes que nosotros presentamos de alteraciones estructurales de la glándula. Otras alteraciones que podrían comprender es el hipo y el hipertiroidismo. En muy extrañas ocasiones estas alteraciones pueden causar dolor. El dolor referido en el cuello, cuando está relacionado con trastornos de la tiroides, generalmente es debido a procesos de tiroiditis. Lo más conocido, más frecuente en nuestro medio es la tiroiditis de Hashimoto. Y este tipo de diagnósticos obviamente requiere de exámenes de laboratorio, ecografías. ¿Qué otros exámenes se puede hacer? Exacto. A partir de la enfermedad establecida o la sospecha de la enfermedad, nosotros siempre hacemos una historia clínica, hacemos un análisis del paciente, de los antecedentes personales e inclusive familiares. Si es necesario, nosotros partimos de un estudio específico comprendido por la valoración de pruebas hormonales. Nosotros tenemos que pedir la cuantificación de hormonas como la TSH, T4 libre. Son palabras bastante técnicas, pero que nosotros como médicos las llevamos muy familiarizadas y sabemos a lo que corresponde, y son las dos pruebas que deberíamos solicitar si fuera necesario, y a partir de ello tomar en cuenta si se necesita un estudio más para complementar esta posible patología, que es una ecografía Doppler. La ecografía Doppler te puede ayudar a ver si es que hay una vascularización, o sea, si hay vasos sanguíneos en la glándula tiroides. Ahora, normalmente la glándula tiroides debería estar vascularizada. Exacto, sí, la glándula tiroides tiene la particularidad de que al ser un órgano endocrino muy pequeñito, tiene que trabajar y producir la cantidad de hormonas suficiente para nosotros mantenernos activos, vigiles, realizar todas las actividades que tenemos que hacer en el día. Entonces su circulación o su trabajo es muy grande, es muy elevado, llevándonos así a considerar que es uno de los órganos endocrinos más vascularizados que tenemos en nuestra economía. Perfecto, entonces el ecodoppler es muy importante porque ahí sabemos si está bien vascularizado o hay alguna obstrucción o algo está pasando por ahí, ¿verdad? Ahora, Exacto. sabiendo que la tiroxina es la hormona que produce la glándula tiroides, ¿qué efectos son los que producen esta hormona en nuestro cuerpo? Porque Giselle ya nos comentó que ya sentía algunos de manifestaciones, ¿no? ¿Qué era lo que sentías? Sentía mareo, como que flotaba. Ya. Y también sentía bastante cansancio y sueño. Ya, ¿por qué pasa eso, doctor? Ya. Como tenemos varias personas que, bueno, no estamos familiarizados con la medicina, entonces yo acostumbro a utilizar palabras que nos podamos entender entre todos. Perfecto. Como por ejemplo, yo les hago la comparación, ¿no? Es como si fuera el combustible para un vehículo. Si el vehículo se queda sin combustible, el vehículo no anda más, ¿no es cierto? Y tenemos que empujarlo. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en la función de la glándula tiroides, con disminución de la tiroxina, nuestro cuerpo se vuelve pesado, agotado, nuestra capacidad intelectual para desarrollar actividades básicas, simples, se vuelve también difícil, no podemos realizar nuestras actividades día a día, y es uno de los signos más frecuentes
y en ocasiones también aumento de peso, entre otras que se van sumando también. Ya vamos a ir analizando a medida que vamos en esta entrevista. Tenemos una llamada en vivo de un televidente. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su inquietud? Buenos días, estoy llamando desde Ambato, me llamo la señora Gladys. Hola. Quería decirle, doctor, buenos días. Que hace 3 años me operaron de la tiroides, tenía 2 nódulos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que me he quedado ronca y me dijeron, aparte del hospital que me operé, que tengo paralizada la cuerda vocal. Así cuando tengo angustia o alguna cosa, se me opaca más la voz, completamente me quedo sin voz, me quedo ronca. Entonces quisiera saber si voy a quedarme así o con el tiempo iré recobrando la voz. Ok, muchas gracias. Bueno, primera cosa, fíjese que en el peor de los escenarios, nuestra paciente nos comunica que fue operada por unos nódulos, quizá fueron nódulos malignos. 3 años después, nuestra paciente sigue conversando con nosotros, dándonos testimonio de lo que sucedió. Sin embargo, en esos eventos, en esos procedimientos, sucedió algo que sucede con relativa frecuencia dependiendo del estadio del tumor. Tengo que citar nuevamente la glándula tiroides. En la estructura que compromete la glándula está relacionada con muchas estructuras mucho más delicadas, como son las arterias carótidas que están de cada lado e inclusive los nervios laringeos recurrentes que están próximos, prácticamente adheridos a la glándula tiroides. Entonces, para realizar una cirugía de la glándula tiroides tenemos que nosotros trabajar directamente sobre estos nervios. Para nosotros tener una idea, ¿no? Una relación, los nervios laringeos son semejantes a reunir 2 o 3 cabellos de nosotros, son así de finos y así de frágiles. Entonces, en el momento de realizar la cirugía pudieron haberse lesionado. Lo que me deja un poquito preocupado quizá es el tiempo de evolución. Se determina que existe una lesión transitoria o una lesión definitiva cuando el paciente pasó el año después del tratamiento. Si ya tuvo un año después del tratamiento y no mejoró la voz por completo, la posibilidad que mejore más de lo que tiene ahora es muy baja. Para ofrecerle una posibilidad de mejorar la voz, yo tendría que hacer una valoración en contexto para determinar si necesita algún procedimiento, quizá algún procedimiento adicional, quizá para mejorar las cuerdas vocales y su funcionalidad. Ahora, bueno, la señora no presentaba cáncer, pero de todas maneras dice que el momento de la cirugía, porque eran nódulos nada más, no eran cancerígenos. ¿Qué relación tenía el procedimiento quirúrgico para las cuerdas vocales? En el hepatoma, ¿nos puedes indicar? Claro. Si le abrieron ahí, le toparon la glándula tiroides, ¿por qué le afectó las cuerdas vocales? Bueno, tenemos que citar un antecedente. Para operar una glándula tiroides debemos reunir requisitos. El principal, el que justifica retirar una glándula tiroides, es el cáncer o sospecha del cáncer. La segunda condición es bocio, que quizá fue la condición de nuestra paciente, que es una enfermedad benigna. Entonces, a partir de eso, retirar la glándula tiroides a nivel de las sociedades, a nivel de los países, las grandes sociedades de cabeza y cuello recomiendan que tiene que ser realizado, dependiendo la complejidad, por personas que estén debidamente entrenadas. Las personas entrenadas para retirar la glándula tiroides tienen que realizar al menos 100 cirugías de tiroides por año para disminuir estos efectos adversos que se podría denominar de una cirugía. Todas las cirugías tienen algún tipo de implicación, estético a veces simplemente por la cicatriz o en este caso parálisis de las cuerdas vocales, debido a que la glándula tiroides, como habíamos mencionado, nosotros no podemos verle en esta maqueta las cuerdas vocales, pero los nervios laringeos que controlan las cuerdas vocales están posterior a la glándula tiroides. Es decir, para yo retirar la glándula tiroides tengo que observar en forma permanente, en forma real, en forma anatómica, estructural y conservar al nervio en todo su trayecto. Como cirujano no puedo suponer que retiré la glándula y quizá los nervios se quedaron ahí. Eso es un error que he visto que se comete con relativa frecuencia. Perfecto. Tenemos otra llamada en vivo. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto y cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Mi nombre es Cecilia. Yo quiero consultarle. Yo tengo este problema de la tiroides hace 20 años. No me operaron, me dieron yodo con radiación, me dijeron que me dieron mucho, me quedé con hipotiroidismo. Pero a partir de eso tengo muchos problemas. Por ejemplo, me canso mucho, tengo mucha ansiedad por comer.
tengo mucho frío. Recién me hice unos exámenes y me salió que se me ha calcificado un nódulo. Entonces yo quiero por favor que me indique qué significa eso o si tengo que hacerme otros exámenes, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Sí, fíjate la historia natural de lo que yo comento. Bueno, yo analizo mis pacientes y trato a mis pacientes objetivamente desde el campo quirúrgico, pero también clínico. Entonces, hay personas que debido a su formación analizan las enfermedades desde el campo clínico, después siguen en la fase clínica y únicamente cuando es necesario optan por una valoración quirúrgica. La señora con toda seguridad tenía hipertiroidismo, es decir, un exceso de la función de la glándula tiroides. Uno de los tratamientos para controlar el exceso de la función es el uso del yodo radiactivo. Se usa yodo radioactivo cuando la glándula tiroides no tiene otras lesiones adicionales como nódulos, por ejemplo, o estuvo aumentada de tamaño, porque recuerdan la indicación de la cirugía de la glándula tiroides era bocio, pero si aparte de bocio tiene una función excesiva, igual necesita cirugía. Claro. Es decir, si le dieron yodo, quemaron la glándula, que el objetivo del yodo es quemar la glándula para que deje trabajar, ella pasó ahora al hipotiroidismo, ya no trabaja mucho, sino ahora dejó de trabajar. ¿Por qué se le calcificó? Porque ella ya tenía nódulos antes. Entonces el nódulo que ya estaba establecido no se perdió con el yodo radioactivo, el nódulo se quedó permanente, como la glándula dejó de funcionar, tuvo una degeneración en la evolución, en el tiempo. Recuerden que fue 20 años atrás, el nódulo únicamente involucionó hacia una calcificación grande y ahora sigue teniendo nódulos, es decir, sigue teniendo una enfermedad estructural. Habría que valorar el tamaño del nódulo, las características, y una de las opciones, si tiene molestias locales, sobre todo considerando que pueda ser bocio, quizás sea también cirugía. Ahora, las molestias que nos hace referencia es más hacia un tipo de control clínico. Primero hay que ver si la función clínica ya está establecida, está estable, está adecuada, y de ahí hacer un análisis estructural también de la glándula. Yo quisiera que nos cuentes del caso de Giselle, porque es un caso bastante singular. Pero bueno, luego de esta llamada. Claro. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su pregunta? Hola, buenos días. Yo llamo de Ambato por hacerle una pregunta al doctor. Claro, con mucho gusto. A mi esposo hace un año le detectaron cáncer a la tiroides. Programamos la cirugía y se le complicó a las 48 horas. Entró a terapia intensiva, salió con hipoxia isquémica. Hemos superado un poco ya, pero recién estamos en el proceso para que reciba la yodoterapia. Doctor, estoy un poco preocupada porque le hicieron un eco y dice que todavía está un nódulo. Bueno, ¿Cómo? Bueno, señora. Respondería, doctor, por favor. Claro, con mucho gusto. Mire, como empecé diciendo la charla y vuelvo a repetir, las enfermedades de tiroides se debe tomar con mucha seriedad, pero también con calma, ¿de acuerdo? Entonces, antes de someterse a una cirugía por tiroides, nosotros tenemos que saber que tenemos todo el tiempo para realizarlo en forma adecuada, en forma objetiva. Nosotros tenemos que valorar a nuestro paciente si reúne condiciones clínicas, de salud, además si la institución donde va a ser operada reúne también las condiciones para nosotros garantizar una cirugía a un paciente. Lo que nos acaba de comentar es un evento muy poco frecuente como cirugía tal cual. La cirugía de tiroides es una cirugía que, desde mi perspectiva, debido a que yo me dedico exclusivamente a cirugía de tiroides, es un procedimiento ambulatorio, rápido. Para mí ahora se ha convertido en un procedimiento algo más sencillo, tanto así que el paciente se opera un día y al siguiente día se va a la casa. Pero quizá su esposo, estoy solamente suponiendo porque tuvo una complicación seria, se me hace muy familiar en dónde fue operado. Yo conozco muchos casos en varias ciudades, entonces es muy probable que él tuvo también alguna comorbilidad anterior. No sé si tuvo hipertensión, fue diabético, obeso, algo que pueda complicar la cirugía como tal. La cirugía es muy noble, es muy bien tolerada por la mayoría de nuestros pacientes, salvo si tienen alguna comorbilidad. ¿Qué debemos hacer? Les sugiero que mantenga las indicaciones del médico que le operó. Si usted tiene la confianza de hacerlo, pues tiene que seguir, porque es quien conoce su familiar, es quien conoce los pasos a seguir, y si gusta tomar una consulta, una segunda alternativa, también estamos abiertos para hacerlo.
Muchas gracias, Cristian. Ahora sí, Giselle, cuéntanos tu testimonio. ¿Qué es lo que tú empezaste a sentir? Ya te descubrió Cristian lo que tenías. Tuvieron que operarte. ¿Qué enfermedad te diagnosticó, Cristian? Bueno, a mí me diagnosticaron cáncer de la tiroides. ¿Ya? Eso más fue porque, yo creo hereditario, porque mi mami tuvo bocio. ¿Ya? Exactamente no sé hace qué tiempo. De ahí yo, como ya le dije, tuve el mareo y todo eso, entonces ahí comencé con mis exámenes, acudí a un doctor, él me supo decir que vamos a realizar una punción, que ¿Ya? es como Un examen, ¿no? un examen. Entonces de ahí ya me dijo que yo tenía esta enfermedad. Sí, me lo tomé con bastante Claro, ansiedad, sorpresa, ansiedad. sí. O sea, y de ahí sí me asusté bastante, lloraba, pero bueno, poco a poco fui asimilándole. Fui donde el doctor Cristian, él me supo explicar todo, me dijo, de aquí tú vas a salir feliz. Y fue verdad. ¿Sí? ¿Saliste feliz? Sí. ¿Qué es lo que tenía, Cristian? Bueno, Giselle tenía un tumor de tamaño considerable. Hemos visto la característica de la tiroides, un tamaño de 1 centímetro ya es considerable, con criterios de malignidad. Entonces el tratamiento estándar hoy en día es la cirugía. Fue sometida a cirugía para control local de la enfermedad y solo con la cirugía logramos ablacionar quirúrgicamente, es decir, retirar toda la enfermedad sin posibilidad que más adelante haga metástasis. Excelente. Una de las posibilidades de controlar esas posibilidades también de que tenga cáncer es la utilización de yodo, que con una cirugía radical, una cirugía efectiva, se disminuye esa posibilidad y las consecuencias que podría traer el yodo radioactivo. Excelente. ¿Y cómo te sentiste tú después de la cirugía? Cuéntanos de esa experiencia. Me sentí normal, me levanté de la anestesia. Yo, como tuve una cirugía anterior, Ajá. igual de la anestesia fue todo hasta mucho mejor. Pude hablar, aunque a mí me han dicho, si ya te operas de la tiroides, no Ajá. hables, pero el doctor me dijo, sí, habla, porque la verdad es un mito eso de no hablar. Ya. Y me recuperé súper rápido. Ahora hablas de más, Ahora hablo de más. Al siguiente día fui a la casa, o sea, pronto, no Perfecto. me tuvieron todo el día ahí. ¿Podrías decir que hubo un cambio en tu vida de cuando te diagnosticaron el cáncer luego de la cirugía con Cristian? ¿Ahora cómo te sientes? Sí, ahora me siento mucho más con energía, perdí el miedo, porque veo que, o sea, el cáncer sí hay cómo combatirlo si se detecta a tiempo. Y ahora llevo un estilo de vida igual, pero me cuido, hago ejercicio, tengo más energía para hacer todo. Ya no me da Excelente. sueño y no tengo los ojos pesados como los Muy bien, un aplauso por favor para Giselle, que ha cumplido con todas las normas del cuidado de su salud. Y claro, Cristian, muchas gracias por venir. El tiempo en televisión es muy corto, en realidad había muchas preguntas más, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Tu recomendación final antes de finalizar esta entrevista? Bueno, no tengan miedo con respecto al tratamiento de las glándulas tiroides. El tratamiento se lo hace con mucha tranquilidad, pero vuelvo y repito, con mucha seriedad. El cáncer de tiroides finalmente es una entidad curable y bueno, una vez bien establecido la pauta de tratamiento, la sobrevida es cercana al 100% en 20 años. Perfecto, mis queridos televidentes, Giselle, muchas gracias por estar aquí. Y Cristian, pues las puertas están siempre abiertas para que podamos compartir con nuestros televidentes esta información muy valiosa, muy trascendente. Y nosotros, mis queridos televidentes, tenemos que dar paso a Linda Romero porque ya tiene más novedades y una entrevista espectacular. Gracias.